Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Zelensky, Claudia Sheinbaum y el Obradorato. ¿Qué tienen en común? Que van paralelos. Ninguno de los dos están aceptando la ayuda de Donald Trump. Oigan, ¿qué más quiere Zelensky? Ucrania está destruido después de 3 años de guerra. Su pueblo enfermo, las mujeres con los niños por todo el mundo, y si los niños ya son adolescentes, no los dejan salir. ¿Por qué? Porque los quieren hacer soldados. Eso no le da ningún futuro a ningún país. Paralelamente, Claudia Sheinbaum y el Obradorato, desde Andrés Manuel, han arruinado la educación porque no les interesa que las nuevas generaciones sean médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, químicos. No, ellos quieren que las nuevas generaciones se vayan de halcones y de gatilleros con los carteles. Eso es lo que hay en común entre los dos países, México y Ucrania. Y parece increíble que Zelensky se ponga a discutir con el presidente Trump cuando le están ofreciendo. Trump le dijo, me tienes que pagar todo lo que te ha dado Biden en armas y dinero y ayuda. Pero sé que no tienes dinero. Vamos a sentarnos a hacer un acuerdo. Me lo pagas con minerales, con agricultura, con productos agrícolas. Se pone tu gente a trabajar, dejan los fusiles y restablecemos una era de reconstrucción. Y Rusia está de acuerdo. Zelensky, no. Es un acuerdo completamente abusivo. Trump le dijo no, porque va a haber un convenio entre todas las partes de que sea equitativo todo y nadie va a abusar de nadie, ni Estados Unidos de ti, ni Rusia de ti, ni tú de Rusia, y tú ya abusaste mucho de los Estados Unidos. Por eso te llamé dictador. Zelensky todavía después de que se retiró de manera forzada de la Casa Blanca, dice, no, es que nosotros los ucranianos nunca vamos a dar la espalda a los rusos, siempre los vamos a enfrentar. Y es que ustedes no los conocen, ¿no? Espérenme. Los que no conocemos es a Zelensky. Zelensky era un comediante de televisión que no ganaba más de $1,000 al mes. Llega a la política y, como todos, se hace el hombre más rico de Ucrania. Y obviamente, pues ahí hay muchos intereses. También Zelensky estuvo exportando ideología. Recuerden que cuando Gorbachev
con su perestroika, pues se hizo una reconstrucción de los estados soviéticos. Muchos se hicieron independientes, otros afiliados, pero ya no totalmente dependientes de la Unión Soviética, y eso a un exagente de la KGB entrenado en el Kremlin a la era de allá de los verdaderos comunistas como Vladimir Putin, pues es obvio, no le gustó. Quiere regresar a esos territorios a ser parte del gran bloque bolchevique. Eso ni el mismo Donald Trump lo niega, lo reconoce. Pero Donald Trump le dice al mundo, no es tiempo de una tercera guerra mundial. El mundo está desgastado después de una pandemia, de una globalización fuera de control, de esta guerra en Ucrania que solo le ha costado a Estados Unidos. Honestamente, porque Rusia sacó armamento viejo y puso a andar lo que tenía y bueno, se robaron chips de computadoras de México con la ayuda de agentes iraníes. Israel. El Estado de Israel se ve afectado el 7 de octubre cuando le secuestran cantidad de ciudadanos en un concierto. Empieza una guerra sin control. ¿A quién le costó esa guerra también? A Estados Unidos. Y es lo que la gente no sabe ver reflejado en la cara de Donald Trump. Donald Trump no se enoja nada más porque sí, sino que está viendo el alto costo de esta situación y el futuro que conlleva. Ahora, el comentario que siempre les digo, porque hay gente, ay, Frank, ya vienes otra vez. A nosotros, ¿qué carajos nos importa países allá al otro lado del mundo? Ni siquiera vamos a ir a viajar para allá. Nosotros vamos a Las Vegas, a las peleas del Canelo. Es lo que le gusta al mexicano. Pero sí nos afecta, amigos. Ahora, el hecho de acabar esos conflictos bélicos de Israel-Palestina, Rusia-Ucrania, no quiere decir que Estados Unidos vaya a meter tropas a México. No, ellos lo están haciendo de una manera muy delicada. Recuerden que Donald Trump es muy religioso, aunque no lo parezca. Mujeriego, pero bueno, eso es otra cosa. Eso yo no me atrevo a criticarlo, porque a todos nos gustan las damas. Entonces, la situación es que Donald Trump sigue el principio bíblico. Ama a tu vecino como te amas a ti mismo. Y Donald Trump le está dando la misma oportunidad a Claudia Sheinbaum que le ha venido dando a Zelensky. Ahora, ahí va el Comité de Seguridad con 29 narcos de antaño. O sea, ya apestan a viejo, todos. Ninguno de ellos va a sobrevivir en las prisiones más de 10 años. O a la pena de muerte, vaya usted a saber qué les den. Le salen caros al gobierno norteamericano en gasto de cortes, procesos, prisiones, doctor, porque acá en Estados Unidos respetan mucho a los derechos humanos. Cuando los años que yo fui Capitán Block, jefe de manzana en mi colonia, la policía venía a la casa de ustedes, o iba a la casa de ustedes, perdón, y me pedían de favor que les tradujera, tenían a un detenido y no querían cometer errores. Para mí el caso que menos se me olvida es el de una jovencita mexicoamericana
y convencerla de que nos dijera la verdad si un tipejo había abusado de ella o no. Físicamente, todo decía que sí, pero no se puede dar seguimiento a una investigación judicial si la afectada no lo reconoce o no lo dice. Bueno, yo no la obligué, le dije, mira, en este momento son las 11 de la noche o pasado de eso. Tus papitos hermosos que trabajan tanto, le pregunté, ¿en qué trabaja tu papá? No, pues en construcción. ¿Dónde está ahorita? No, pues en Tennessee haciendo una carretera. ¿Y tu mamá? No, pues limpia casas y llega cansadísima. ¿Y tú qué andas haciendo a las 11 de la noche? Dice, es que yo cuido a mis 6 hermanitos. Y el novio me dijo que íbamos a ir a comprar una nieve y regresábamos. Y el novio pues se la robó. Long story, short story, historia larga, historia corta. Finalmente la joven reconoció, pero le pedí de favor al jefe de la policía de Fulton, en esa época todavía era la policía de Fulton, ahora se rehicieron distritos y le toca a Johns Creek. Seguimos viviendo en Fulton, pero bueno, ustedes saben cómo se las gastan. Y por ser una menor de 12 años, pues el jefe de la policía mandó llamar a una mujer policía, servicios periciales con una enfermera, mandaron otra enfermera a la casa de la jovencita con comida para niños, porque los niños no habían comido en ese día. ¡Qué cosas tan desastrosas! Ya llegó un traductor especializado del condado y bueno, ya se arreglaron ahí más o menos para empezar las cosas. La niña traía una foto en el celular del tipo, paisano, indocumentado, etcétera. A lo que quiero llegar es que regresan los padres cuando fueron notificados, horas después, y se ofenden y se enojan por todo lo que la policía hizo por ellos. El comandante de la policía dice, es increíble. Tratamos de ayudarlos, les dimos comida, les dimos servicio médico que necesitaban en el momento, les dimos seguridad y se ofenden. Y todavía el padre dice que el tipo que abusó de su niña es un gran muchacho que supuestamente les iba a llevar de comer. O sea, el mal siempre lo vemos por otro lado. Nunca reconocemos que está en nuestras acciones. Lo mismo le pasa al gobierno morenista y a muchos gobiernos que apapacharon y cuidaron a los narcos mientras les dieran dinero. La situación ya no debe de ser de esa manera. Por eso México ya está incontrolable. Yo no tengo nada contra el secretario Trevilla. No tengo nada contra García Harfuch, ni los conozco ni los quiero conocer. Pero sus acciones, todo lo que he visto y gente que me ha llamado, me demuestran que son corruptos. No, y ahí van en el fast track a detener a 29. Ándale, sácate a todos y sácate al asesino de Kiki Camarena, que tenía 40 años perdido. Bueno, seguía en una prisión. Pero vamos a llevarlos, hay que tomar fotos, hay que hacer el gran media circus que les describí en los programas pasados. No les funcionó.
A Donald Trump eso no le dice nada y se los dejó bien claro. Tengo al Mayo Zambada, que ya me dio mucha información de lo que está pasando. O sea, no tienen por qué venir con sus mentiras. Tengo a todos los chapos, solamente me faltan 2, y también ya me dijeron todo. Ahora, después de 40 años, ustedes me traen a Caro Quintero pensando que ya con eso borrón y cuenta nueva. Están muy equivocados. Wrong way. Wrong way, Claudia. Y Trump ya sabe físicamente dónde está el dictador. Ok, en un momento dijimos que en Cuba, sí estuvo en Cuba. En otro momento dijimos que en Venezuela. En otro momento, pues que en otro país. Y así se anda moviendo López con ayuda de militares, con la anuencia del general Trevilla. Y bueno, no les va a durar el cuento. Ahora, Andrés Manuel López Beltrán piensa que ya él tiene el poder embolsado y va a ser el próximo presidente y al igual que su padre se siente intocable. Aprende, Andrés Manuel López Beltrán, cómo tu padre anda escondiéndose como una rata inmunda. De igual manera lo hizo Manuel Noriega, quizás tú todavía ni nacías en Panamá, pero hay videos, búscalos. Amenazar a los gringos con un machete y que nosotros la superioridad y que Estados Unidos no nos va a venir a someter. Estados Unidos no quería someterlos. Estados Unidos estaba reclamando los miles de millones de dólares que le invirtió al canal y que no había recuperado hasta ese momento y que imbécilmente Omar Torrijos hizo a Jimmy Carter firmar un convenio por la venta del canal por $1. Eso es la realidad. Omar Torrijos muere de manera misteriosa en un avión que se cae, nadie supo las razones. Mucha gente dice que la CIA lo bajó de un bombazo, nadie sabe. Otros dicen que forzaron al presidente Carter a firmar ese convenio por otra situación que estaba sucediendo en el Oriente Medio. Recuerden que a Saddam Hussein lo hizo Jimmy Carter. El presidente Carter puso el gobierno de Irak para mediar y restaurar las crisis entre Irán e Irak y poder tener nuevamente acceso al petróleo y movilidad de los tanques petroleros en el Golfo de Omán. Lean, por favor, la historia. No se vayan con las primeras 3 estupideces que les dicen gentes que no han estudiado, que no han vivido, que no tienen idea de lo que está pasando. Regreso al paralelismo. Zelensky, Claudia. Ahora pareciera que Claudia se va a querer agarrar de cómo Zelensky se zafó de Donald Trump para no firmar ese convenio de pagar con minerales todas las deudas perdón, tengo mensajes, estoy en vivo. A ver, cosa, apágate y dejen de llamarme, por favor. Entonces,
Están tratando de zafarse de todo, pero no hay manera. No hay manera porque Zelensky recibió dinero y armamento. Y no solo de Estados Unidos, de varios gobiernos también europeos. Y parece ser que también hay dudas sobre el destino final de los dineros. Y es ahí donde a Donald Trump no le convence la situación. Lo mismo que a Claudia. Los inversionistas del TEMEC no le dan dinero al gobierno, pero han encontrado más engorrosos los trámites y cuando reportan un ataque a un tráiler transportando mercancías terminadas, el gobierno federal hace caso omiso. Y ustedes lo han visto públicamente. López dice, ay, es que tratan los transportistas de manipular a mi gobierno y eso no es cierto, yo tengo otros datos. Pues sí, y está ahí el pobre chofer falleciendo. Nada de eso nos da soluciones. Tristemente, mejor Estados Unidos ha mejorado un poco la ejecución de la justicia, llevándose criminales a sus cortes en Nueva York y en varias partes, porque no hay voluntad de la gente de Morena de imponer paz y orden y justicia en las calles de México, en todas partes, porque no se ve. Por todas partes se respira corrupción, abuso y manipuleo. ¿De quién? Pues de la gente de Morena. Todavía el PRIAN trataba un poquito de tapar la situación y hacer ver que supuestamente hacían, aunque no hicieran nada. Se reportaba hambre y en ese momento iban a repartir despensas y ayudar a la gente, aunque el resto del año se olvidaran de ellos. Pero tristemente, en este momento, no hay voluntad en México para trabajar con los Estados Unidos. Y tan no la hay que llevaron solo a los más buscados, pero ¿dónde están sus cómplices? Por no decir otra palabra, esos cómplices de Caro Quintero y de todos, que el Z40 y que esto y que el otro, saben el movimiento. En una semana toman el control del cartel y siguen matando gente y siguen pasando droga y siguen haciendo y deshaciendo. Y Trevilla, pues nomás ordenó ir por ellos y se olvidó y dejó otra vez a la gente de Sinaloa, de Guerrero, de Michoacán, a la buena de Dios. Es un traidor, no le importa. Si él fuese un verdadero militar de carrera, comprometido con la paz, la lealtad y el honor del ejército hacia el pueblo de México, ¿saben qué? Zona militar, les dejo 200 hombres de los 500 que traje y no se van a mover de las calles y 10 drones vigilando día y noche la ciudad y cualquier cosa, una fuerza conjunta para pararlos en seco. No lo hicieron. No lo están haciendo. No puedo decirles más, porque la CIA interceptó comunicaciones, ejército carteles, ejército García Harfuch, y es solo un teatro. Un teatro que tan pronto a Trump le lleguen más problemas,
pues va a tener que abocarlos y México se va a quedar igual o peor. Porque en 2 días, estamos a 2 de marzo, en 2 días llegan los aranceles y Trump no ha dicho que los vaya a bajar. Trump no ha anunciado ninguna extensión a los 30 días. Donald Trump está determinado a cambiar México para bien, a pacificarlo. Está por todos los medios tratando de mantener el TEMEC por el bien de 2 millones de mexicanos que trabajan y viven del tratado comercial. Pero Claudia Sheinbaum no está dando muestras de ello. Obsérvenla en la mañanera, se lava muy fácil las manos. Le preguntan de algo, pues pasado mañana viene el procurador Gers Manero, el que les conteste esa pregunta. Ya en 2 días hay otro problema. Y ella con esa retórica hace que a la opinión pública se les olvide o se enfríe el problema. ¿Por qué? Porque ya van a hablar de un nuevo asesinato, de un nuevo problema, y México solamente está viendo pasar a los nuevos ricos de Morena que no están entregando soluciones reales. A ver, yo les dije en el programa pasado, el Departamento de Estado no comunicó nada oficialmente de la reunión con este gabinete de seguridad. ¿Por qué? Porque no vio soluciones. Pues sí, las detenciones, esos tipos debían estar en nuestras cárceles hace 40 años, hace 30 años, hace 10 años. Ahora, pues nos dice que quieren maquillar la situación, que el traidor Trevilla ya siente los pasos en la azotea por la cantidad de propiedades malavidas que le han encontrado, por el dinero mal habido que el narco le ha dado. Claro, a través de generales compinches que no lo van a delatar, pero así como el Mayo Zambada amenazó en esa carta que podría deteriorar la relación en ambos países, bueno, pues ya la gente de Trump le dijo, a ver, tienes muchas ganas de hablar, vamos. Y el Mayo Zambada habló. Ya describió con puntos y comas, aquí sí, no le borró ni una coma, cómo sobornó a Cienfuegos, y desde antes también, no se crean que les digo los recientes porque son de los que nos acordamos. Al Cacarizo, ¿cómo se llama este viejo con cara de idiota? El general wherever, el que estuvo con López Obrador, que era de los más malos del ejército, pero López se lo trajo porque era un corruptazo, un buenazo para agarrar dinero, y como había estado en frontera, sabía el movimiento. ¡Pum! Vénganos tu reino. Y al traidor Trevilla, que era un segundón de los antes mencionados, pues armaron un equipo. Y en el ejército no se traicionan. O sea, si Zedillo entregó al hermano incómodo de Salinas de Gortari, un general del ejército nunca va a entregar a un antecesor. Jamás. Eso es penadísimo en las filas del ejército. Allí sí sería acabar con la lealtad de las Fuerzas Armadas.
¿Por qué? Porque su lealtad no va al pueblo de México, va hacia ellos a cubrirse todas las raterías y tropelías que tienen decenas de generales. Bueno, yo nada más les digo una cosa. Yo viajé por todo México, todo Centroamérica y 24 países más. Un día fui a visitar una zona militar del centro de la República y los soldados tenían en sus brazos unas aves preciosas, quetzales, que abundan por Guatemala. De hecho, la moneda guatemalteca se llama quetzal. Cuidándolos y esperando al veterinario para que los mugrosos quetzales estuvieran en perfectas condiciones, porque eran la adoración de ese general. Y le digo al asistente del general, oye, tienes 10 hombres armados cuidando a los quetzales y en esta zona militar no hay más de 50 militares para todo un estado y una región conflictiva. No, pero es que el general, que esto, que el otro, y es más, no te va a poder atender. Como es piloto, al rato se va a volar en el avión. Esquivaron la entrevista. No les interesaba. Luego me fui a comer unas tortas en Irapuato muy sabrosas. Allí me encontré un judicial con sus compañeros y me dicen, Durán, escuchamos que el general de la zona militar no te quiso recibir porque nosotros escuchamos sus radios. Ese judicial había estado conmigo en la primaria. Le digo, sí, qué lástima, porque hay un problema así asado. Hay unas pistas en Guanajuato que son pistas regionales, no se usan más que para que llegue gente del gobierno a alguna reunión, pero las están usando los narcos. Fíjense desde cuándo, eso fue en los 80, 70, por allá. Y me dice mi amigo, y no te va a recibir, no te va a escuchar. Porque ese general controla todo el narco del centro del país. Y si te fijas, tiene décadas en esa zona militar. Bueno, le dije, qué lástima, dame una entrevista para publicarla. Y me dice, mangos, no te doy nada, no puedo, pero ten cuidado, porque ese general quiere controlar todo. Me quedé sorprendido. Días después, en un aparente accidente automovilístico, alguien trató de matar a su jefe de esos policías judiciales. Trataron de matar a Emilio Islas Rangel, que le había descubierto todos los movimientos a ese general. Y ya ven cómo se cobran las cuentas en la política. Allí Emilio Islas Rangel no fue a hablar con el general, no. Se fue a espiar una de las pistas escondiendo hombres para cuando llegara el avión a cargar la droga, a dejar dinero, etcétera, etcétera, y continuar su viaje. Lo interceptan, lo paran,
Y esto me lo dijo el mismo judicial. Lo detienen, bajan al piloto y el piloto, todavía muy altanero, le dijo: ¿qué quieres? Tú no tienes aquí nada que ver. Le voy a hablar a mi jefe por el radio. Y le dijo el jefe de la judicial, Emilio Islas Rangel: aquí no hay ningún jefe. El jefe de la seguridad en este estado soy yo, que represento al gobernador del estado, Rafael Corrales Ayala. Y tú estás infringiendo la ley. Traes tantos kilos de cocaína, tanto dinero, y ya agarramos a tus cómplices, y son militares. Pero como sé que esto no se va a resolver de ninguna manera, porque ya tu general trató de matarme, sacó la 9 milímetros y ¡pum! ¡Pum! En la cabeza. No sé ni por qué se lo estoy diciendo, es la primera vez que repito esta historia. Y ahí dejaron cadáver, avión, drogas y dinero. Nada más tomaron fotos. En ningún momento se atrevió la zona militar a reclamar de manera alguna el asesinato. Luego ya llegaron las autoridades civiles a cubrirlo. El hermano de Emilio Islas Rangel era el jefe de seguridad. Las embajadas tienen dos equipos de seguridad: uno interno, allegado al embajador, que son marinos de guerra de los Estados Unidos, y otro externo, que los auxilian en las calles para hacer la preavanzada y evitar que tengan problemas. El hermano de Emilio Rangel era el jefe de seguridad de los mexicanos, por así decirlo. Él lo reportó a su hermano, la embajada tuvo conocimiento, pero de ahí no se manejó esto más que un conflicto entre narcos. Aparentemente, Emilio Islas reportó a su jefe, un capitán de la Policía Federal de Caminos, y al gobernador del estado el incidente, diciendo que ya tenían pues asoleada la población, porque no era la llegada y la ida del avioncito, eran las amenazas y matanzas que había aquí y allá. De hecho, el piloto también amenazó a Emilio Islas y él dijo: yo soy subdirector de la Policía del Estado, me sentí amenazado y tengo la obligación y el derecho de disparar cuando me hacen eso. Se acabaron los vuelos clandestinos en esa región, se fueron a San Luis Potosí. Pero el problema no se detuvo. Y así son todas las cosas que pasan en México. Las maquillan, las hacen ver como un problema de narcos. Ah, no, este debía mucho dinero y no quiso pagar, por eso lo mataron. Todo lo disfrazan. Lamentablemente, la verdad no se puede disfrazar. Y Donald Trump es lo que está haciendo, sacando verdades. Por eso no paran los aviones de inteligencia volando, sacando datos de primera mano: dónde se reúnen, cómo son, a qué general visitaron, quién llevaba bolsas de dólares, porque ya está entrando lo que le llaman el dólar marcado.
El dólar marcado son series de billetes que se documentan en agencias del servicio secreto. El servicio secreto controla el efectivo cuando está siendo mal utilizado. Y ese efectivo tiene trace, tiene seguimiento. Inició en tal parte, se pagó la droga a tal cartel y ahí le van siguiendo. El cartel lo puso en tales bancos offshore del Caribe y luego de aquí salió así asado para acá y para allá. Y ha terminado en cuentas de gente que mejor no menciono. Ya Donald Trump sabe quiénes son. Entonces las escenas se repiten. Sigue siendo el mismo escenario, solo cambia de actores. Así como Zelensky dijo, no les vamos a dar la espalda a los rusos, los vamos a enfrentar. Pues sí, pero cuando se les acabe el armamento. El éxito de Zelensky es que cuando requisan armamento ruso, lo reparan y lo usan para hacerles frente. ¿Cuál será la estrategia de Sheinbaum, de Trevilla, de García Harfuch, de Gertz Manero? Cuando encuentren que los segundones de los narcos entregados en Estados Unidos hace unos días retomen el control, el dinero, las armas y sigan. Va a ser muy interesante ver cómo en México y cómo en Ucrania retoman la situación. De hecho, de acuerdo a las últimas noticias, Zelensky quiere volver a reunirse con Donald Trump, pero Donald Trump dijo, too late, estoy ocupado con otras cosas, espera que te vuelva a tocar tú. Mientras tanto, Putin va a seguir bombardeando. Si Putin no es tonto. Ahora, pues sí, Putin podrá ser dictador, criminal de guerra y todo lo que quieran. Pero Putin siempre ha dicho que está abierto a una negociación. Putin le mandó una carta muy detallada al premier francés, Emmanuel Macron, y le explicó históricamente por qué quiere él ya negociar. Y se reunieron. Reunión a la que Biden no quiso ir. Fue Zelensky, fue Putin, fue Macron, pero Biden brilló por su ausencia. ¿Cuál fue la razón? Putin quería poner contra la espada y la pared a Joe Biden por las tropelías de su hijo cuando hizo negocios de gas y petróleo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, cuando lavó dinero en China y recibió dinero mal habido aquí y allá. No se crean, si por eso Biden le da armamento a Zelensky como diciendo, tápenle la boca y acaben con el dictador ruso. ¿Por qué? Porque recuerden que Vladimir Putin fue agente de inteligencia, fue experto. Vladimir Putin tuvo mucho que ver en hacer que el equipo de Trump, del FBI, supiera cómo manejaba toda esta tropelía, Hunter Biden. Y vean lo que hizo Biden antes de salir de la presidencia. En lugar de resolver ciertos asuntos pendientes, no, perdonó de por vida a su hijo. Entonces le criticamos mucho a Trump, el ataque al Capitolio el 6 de enero, esto, lo otro.
Pero de Biden nadie dice nada. ¡Qué casualidad! ¿Será porque le dieron millones de dólares al New York Times, a Político? Y de Claudia Sheinbaum, pocos medios dicen la realidad sobre ese enlace con López. ¿Será porque también tiene comprados a Milenio, al Grupo Reforma, a Televisa, a Azteca TV? ¿Qué hay detrás? ¿Se llegará a conocer la verdad? ¿O tendremos que esperar a que las Cortes de Estados Unidos sigan investigando evidencia de políticos mexicanos sobre corruptelas con carteles y dineros mal habidos? Parece ser que por ahí viene la solución, porque Claudia Sheinbaum aplaude a su gabinete de seguridad, que en Estados Unidos no tuvo ninguna resonancia. No dieron soluciones, dieron unos criminales pensando que ahí ya habían cumplido. No, de ninguna manera. ¿Dónde están los cómplices? ¿Dónde están los que protegen a López? ¿Dónde está el Mencho? ¿Dónde están los que protegieron en todo el sexenio de López Obrador? Ahora, sorpresivamente, detienen al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que fue el que criticó a López y le hizo frente. Silvano Aureoles estuvo como secretario de Agricultura en Michoacán y fue el que más robó. De hecho, cuando los ingenieros de la Auditoría General del Estado de Michoacán iban a revisar sus cuentas, Godoy, el entonces gobernador, decía: no, a Silvano hay que protegerlo, tiene personalidad y puede ser presidente de la República, por parte del PRD en ese entonces, ahora morenistas. ¿A dónde vamos, mexicanos? Esto es solamente una espiral, un carrusel, todo da vueltas, pero nada se resuelve. Y tristemente, el pueblo de México sigue pagando con sangre y como víctimas de la corrupción todas las tropelías. Buenas noches, buenos días. Vean el video, porque Marco Rubio describe esta situación de manera ejemplar, como nadie. Buenas noches. Gracias. And my source tonight is the Secretary of State who is in that room today, Marco Rubio. Thank you so much, Secretary Rubio, for being here. We just heard from President Zelensky. He said he does not think that he owes President Trump an apology for what happened inside the Oval Office today. Do you feel otherwise? I do, because you guys don't see, you guys only saw the end. You saw what happened today. You don't see all the things that led up to this. So let me explain. The president's been very clear. He campaigned on this. He thinks this war should have never started. He believes, and I agree, that had he been president, it never would have happened. Now here we are. He's trying to bring an end to this conflict. We've explained very clearly what our plan is here, which is we want to get the Russians to a negotiating table. We want to explore whether peace is possible. They understand this. They also understand that this agreement that was supposed to be signed today was supposed to be an agreement that binds America economically to Ukraine, which to me, as I've explained, and I think the president alluded to today, is a security guarantee in its own way, because we're involved. It's now us. It's our interests. That was all explained. That was all understood. And nonetheless, for the last 10 days, in every engagement we've had with the Ukrainians, there's been complications in getting that point across, including the public statements that President Zelensky has made.
But they insisted on coming to D.C. This agreement could have been signed 5 days ago, but they insisted on coming to Washington. And there was and should have been a very clear understanding. Don't come here and create a such scenario where you're going to start lecturing us about how diplomacy isn't going to work. President Zelensky took it in that direction, and it ended in a predictable outcome as a result. It's unfortunate. That wasn't supposed to be this way, but that's the path he chose. And I think, frankly, sends his country backwards in regards to achieving peace, which is what President Trump wants at the end of the day, is for this war to end. He's been as consistent as anyone can be about what his objective is here. But what specifically do you want to see President Zelensky apologize for? Well, apologize for turning this thing into the fiasco for him that it became. There was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the vice president. What kind of diplomacy are you talking about? Well, this is a serious thing. I mean, thousands of people have been killed, thousands. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war and children, all true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying to bring it to an end. The way you bring it to an end is you get Russia to the table to talk. And he understands that attacking Putin, no matter how anyone may feel about him personally, forcing the president into a position where you're trying to goad him into attacking Putin, calling him names, maximalist demands about Russia having to pay for the reconstruction, all the sorts of things that you talk about in a negotiation. Well, when you start talking about that aggressively, and the president's a deal maker, he's made deals his entire life, you're not going to get people to the table. And so you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He says he does, but maybe he doesn't. And that active, open undermining of efforts to bring about peace is deeply frustrating for everyone who's been involved in communications with them leading up to today. And I think he should apologize for wasting our time for a meeting that was going to end the way it did. You yourself have said previously that Putin cannot be trusted in negotiations. That was the point that President Zelensky was ultimately making during that conversation, is that there cannot be an agreement without security guarantees, because he was talking about all the ceasefire agreements before, or agreements that Putin has just blown past. I mean, do you still feel that way, that Putin cannot be trusted in these negotiations? Well, I was there yesterday when the president said in front of the media that our approach is going to be trust but verify. President Trump's made deals his entire life. He's not going to get suckered into some deal that's not a real deal. We all understand this. We understand it on our end for certain. And so the goal here is to get to a place we have to explore whether peace is possible. I've said this repeatedly. I don't know. I think it is, based on what they've said so far, but we have to explore that. How else is this war going to end? I ask people, what is the European plan to end this war? I can tell you what one foreign minister told me, and I'm not going to say who it was, but I can tell you what one of them told me, and that is that the war goes on for another year, and at that point, Russia will feel so weakened that they'll beg for a peace. That's another year of killing, another year of dying, another year of destruction, and by the way, not a very realistic plan in my point of view. So if there's a chance of peace, even if it's a 1% chance, that needs to be explored, and that's what President Trump is trying to do here. President Trump said just when he was leaving the White House after that meeting that he doesn't think President Zelensky wants peace. But isn't that why the Ukrainian leader was in the Oval Office for that meeting today? Well, he was in the Oval Office to sign a minerals rights deal. That's what he was in the Oval Office to sign today. But again, when you have comments that deliberately appear to be after having discussed this repeatedly, deliberately appear to be geared towards making the argument that peace is not possible. Again, he turns to the vice president. What kind of diplomacy are you talking about? Almost as if to say, these people, you can't deal with them. You can't have any negotiations with Putin because he can't be trusted, and you're just wasting your time on negotiations. Well, he's basically undermining everything the president has told him he's trying to do. Look, there's no need for that. You start to suspect, does he really want an end to this war? Does he just think that, we have to do whatever he says and give him anything he wants without any end game? That was the Biden strategy. We were funding a stalemate. We were funding a meat grinder. And unfortunately, for the Ukrainians, the Russians have more meat to grind, and they don't care about human life. We've seen it, human waves, the North Koreans, etc. And so this is a very complex thing. It's very delicate. It's very costly. It's very bloody. It needs to be brought to an end, but it isn't going to be brought to an end with public pronouncements and maximalist demands in the public, but in real diplomacy. The vice president was right. When you say they don't care about life, are you talking about the Russians or the Ukrainians? Well, the Russians, they're conscripting by the hundreds of thousands. They brought in North Korean troops that were slaughtered in Kursk, and they keep going because they got more people. That's the other fact. Look, and
again, we go back to the same point. I'm not going to fall into this trap of the who's bad and who's evil. People can make those conclusions. People have seen how this narrative has played out and where we are today and how this all started and so forth. The point now is it has to end. And the way it ends is you get people to a negotiating table. And the president, who's the ultimate deal maker, knows you don't get people to a negotiating table when you're calling them names and you're accusing them of things, because at the end of the day, this is not a political campaign. Okay, this is high stakes international diplomacy and an effort to bring about an end to a very, very dangerous war. But you yourself, sir, have said before that you believe Putin is a war criminal, that is a widely accepted fact. You've called him a butcher. And you've said that as a Secretary of State, you do believe it's important for someone with such global influence as you have to speak with that kind of moral clarity. Yeah, and at this moment, as Secretary of State, my job working for the president is to deliver peace, to end this conflict and end this war. Ultimately, that is the job of the State Department. The State Department doesn't fight wars, it ends them. It tries to end them. And that's usually, by the way, celebrated. I mean, throughout history, I've watched presidents that bring about an end to wars and conflicts, and people celebrate that. They applaud it. I think we should be very proud and happy that we have a president whose prime objective is not to get into wars, but to prevent wars and to get out of wars. That is a very noble, laudable goal. Everyone should be applauding it, and he should be given the space to do that, not undermined by demands that he call Putin names or that we say things that impede the ability to conduct real diplomacy, as the vice president said today. To follow up on what you just said a moment ago, are you saying that you have doubts that President Zelensky wants this war to come to an end? What I have doubts about is whether he's willing to say and do the things that we need in order to get a negotiation. Again, you guys, this has been going on for 10 days. And, to see things in the press saying we're not coordinating with the Ukrainians, that's absolutely false. Over the last 10 days, the Ukrainians have met with the Secretary of Commerce, the Secretary of State, the Vice President of the United States, had a phone call with President Trump, and he was in the Oval Office today. I've talked to the foreign minister of Ukraine 3 times in the last 10 days. The argument that we're not engaging, but yet you keep reading these press accounts about, they're leaving us out, we're not involved, we're not engaged. None of these things are true, and it continues. So all that led up to today in a deep sense of frustration. And my hope is that this all can be reset and maturity can kick in and some pragmatism, because this war tonight, people will die in Ukraine. Tonight, people will die in this conflict. We're trying to bring an end to this conflict, which is unsustainable. It's an unsustainable, bloody war that has to come to an end. And right now, the only leader in the world that can even have a chance of bringing about an end to this is named President Donald Trump. And we need to give him the opportunity to try and do that. And when you see efforts to impede it, when you tell someone, don't say, let's not talk about these things, let's not go in this direction, because it makes it harder for us to engage, and they insist on doing it anyways, you start to wonder. I don't like to impugn people's motives, but you start to wonder what's behind it. So, look, again, let's hope that this can be salvaged, but I'm not sure after today. You don't believe that you're not sure that this can be salvaged? I mean, can this relationship between Zelensky and Trump be repaired in your view? I think anything is possible, but it has to go back to the point that President Trump is interested in being involved in this for the purposes of bringing about an enduring and lasting peace. That's what he wants to achieve. And I think if I'm a country, that's involved in a war with a bigger country, who's losing thousands of people, who's had 3 million people leave my country because they can't be there, who is facing these challenges, I would be thanking a president who's trying to help bring about an end to this war. I would be thanking him, and I would be supportive of what he's trying to do, at least in my public pronouncements and in my public posture. And we didn't see that today, and we haven't seen that for the last few days. Now, will that change? I hope so. It should, for the purposes of global peace and stability in Europe and around the world. Do you think you can make the argument that he hasn't said thank you? Well, I think the vice president said he hadn't said it today. He hadn't heard it today in that meeting. And we were hoping that meeting would begin by thank you for everything you've done for us. We wouldn't be where we are today without you. We wouldn't even have a chance to negotiate a peace without the help you gave us. By the way, without the help you gave us when you were president in the first term, because President Obama refused to provide them defensive capabilities in terms of military hardware. He did provide him blankets. Yeah, and that was brought up today during that meeting. But it was brought up, and I was there. In fact, I vividly recall at the time Vice President Biden saying to me in a meeting that we had at the Vice President's residence that the reason why we didn't want to provide them those weapons is because they might use them.
That was his exact quote. And that was the attitude. I remember clearly then the Ukrainian leaders saying, we don't need more blankets or MREs. We need weapons to defend ourselves. And they didn't do it. President Trump did. He provided them weaponry, some of it, much of it, which was used at the beginning of this war. And without those weapons being in their stocks, this war could have been over very quickly, 2, 3, 4 days. Another pot shot that Zelensky took today, when the president pointed that out, you know what Zelensky said? He said, yeah, we've heard that from the Russians. That's not a Russian narrative. That was the official position, okay, of the United States. I vividly recall being briefed by leaders in the Biden administration telling us that this war was going to be over in 5 to 6 days. They believed that. That was their assessment at the time. And it wasn't the case because of the weapons that Ukraine had in its stocks because of President Trump in his first term. So he should have been grateful for that and grateful for what we're doing now. And one more point. It's not just President Trump. There's news reports out there from NBC News, at least is one of the places I recall, reporting that Biden had a shouting match with Zelensky for not being grateful and not being thankful for everything that was provided back in 2022. Now, that didn't happen in front of the press. That was leaked, but it got out there. These frustrations are not unique to President Trump. There was those frustrations in the previous administration, if NBC News is to be believed. Right, but obviously we've never seen anything like what we saw today. But the point that Zelensky was making there is that everyone predicted his demise, and Ukraine was able to fight and to survive. Zelensky was able to survive. The Ukrainian people have been fighting for 3 years. You yourself have said previously that the United States should assist Ukraine as long as the Ukrainians are willing to fight. So I think the question coming out of that meeting is what happens next year? I mean, you are the U.S. chief diplomat. Is there a path for diplomacy? Is a ceasefire still a possibility tonight? Well, number one, you know who else said that Ukraine is very brave and very valiant? President Trump. He said it today. He said it repeatedly. Your soldiers have been very brave. Your fighters have been very brave. Your people have been very brave. He said that repeatedly. And everyone recognizes that. But we're 3 years into a war that has no end in sight and no exit strategy. The EU doesn't have an exit strategy. I saw the comments tonight from the leader of the EU saying there needs a new leader of the free world. I mean, these people are just playing silly games and saying these things. What is their exit strategy? What is anybody else's exit strategy? The only person on the planet who is actively trying to bring an end to this conflict is named Donald Trump, the president of the United States. He's the only one that's trying to do it. And we should be helping him to achieve it. And so I think it's possible. Yeah, I hope it's possible, because that's what we do try to do at the Department of State, is we try to bring end to conflicts, not start new ones, and certainly not extend them. Senator Lindsey Graham, after having lunch with President Trump today, said Zelensky either needs to resign or they need to send someone over that we can do business with. Do you feel that President Zelensky needs to resign? Well, that's Lindsey's feeling because he feels very passionately. You know, he's been a very strong supporter of Ukraine. Lindsey Graham has been one of the strongest voices for Ukraine. Well, United States, the president's taken no position on that. What he said today is let him come back when he's ready to do peace. That's what he said. Let him come back when he's ready to do peace. So I can't speak for what anybody else said. I can only go off the words from the president of the United States, and that is today this is not going to be productive any further. When Zelensky's ready to make peace and he's serious about peace, let him come back then. And that's when we'll re-engage with them. And what he means by that is when he understands. And how will you measure that? Well, I think it's everything I've said already. And that is, how are you going to get Vladimir Putin and the Russian Federation to a table to discuss even the opportunity, even to explore whether there's an opportunity for peace? You're not going to do it by calling them names. It makes everybody feel very good. You can pass resolutions. You can put out very strongly worded statements. Senators can do it. I did when I was in the Senate. House members can do it. Commentators can do it. And countries that have no real skin in the game can do it. But when you are the president of the United States of America and you're trying to bring about peace the way Donald Trump is trying to bring about peace, the only way to do it is you have to create space for people to come to the table and talk. And that is something we should all be applauding, not criticizing, and not pretending that we can just extend this war forever until and that everybody has unlimited resources to continue to fund it on both sides, by the way. And President Zelensky has said he does want this war to end. He just cares about how it ends. We heard that from the other European leaders who came to the Oval Office also this week. President Trump said to me today, before that shouting match erupted in the Oval Office, that he doesn't believe there have to be security guarantees in place before the ceasefire, that you can come to a ceasefire agreement and then put those in place. Do you agree with that? That's not what he said. What he said is, why am I going to be talking about security guarantees? Let me get a peace deal first, is what he said. That doesn't mean they can't happen as part of that negotiation, but you have to have an agreement. What peace is there to secure if you first don't have an agreement on peace? Like, what do the Russians need in order to end this conflict? So you're saying it would happen as part of the negotiations?
Well, again, how do you end a war? You have to find out what the combatants require in order to stop shooting at each other. What are the Russians' needs? What do they need to see in order for them to stop fighting? What do the Ukrainians need in order to stop fighting? And then once you have that in place, then you can decide the next step, which is, and what do we need to do to make sure this never happens again? That it doesn't happen in 2 years, 3 years, 5 years. I don't think President Trump is interested in a one-year ceasefire. I don't think he's interested in a 6-month ceasefire. He wants this thing to end. He has said that repeatedly. But again, he's not going to use the kind of language that maybe plays well in the public sphere and the political sphere for people that want to take shots at him, but it's not going to allow us to have a negotiation or even to explore a potential negotiation. President Donald Trump is a man who's made deals his entire life in business, and he's bringing those principles to government, and he's the only one in the world that has any chance. If Donald Trump tomorrow decides, I don't care about Ukraine, I don't care about Russia, and I don't care about this war, and he walks away, I ask you, I ask everyone, well, who on this planet has any chance whatsoever, even a 1% chance of getting the combatants to the table? The answer is there is no one. He is the only one on earth right now that has any chance. If there is a chance at peace, he's the only one that has a chance to deliver on it. Do you still see a meeting happening with President Putin there, President Zelensky, and President Trump? Is that still possible? Well, I think that's premature. I mean, what would they? You first need to make sure that this is even a possibility, and you have to explore it. And look, there's good signs, I think, maybe, somewhat about at least the Russians' willingness to engage. And but we have to explore all that. But that's not going to be done in front of cameras. It's not going to be done in an open ballroom. There's a lot of work to be done before we get to this point. This is a complex war that has causes behind it that go back a number of years. There's a lot to navigate. A lot has been invested on both sides. Gains have been made by the Russian Federation in some places. All of these things have to be worked through, but it's not going to be done through press conferences and in the media. It has to be done through what the vice president said today, the serious work of diplomacy. It's a lot easier to just say, well, we're with Ukraine all the way, no matter what, however long it takes. Well, 15 years, 12 years? I mean, that's absurd. That's not sustainable, and everybody knows it. The president wants to end this war. He wants to explore whether there's a possibility to do it and do it quickly. He campaigned on it. It was a promise of his, and he intends to come. When he says these things, he doesn't just say them, he means them, and he's doing it. And it's the first time we've seen that in a long time in American politics. Secretary Marco Rubio, thank you for your time tonight and joining us on such a historic day. I really do appreciate your time. Thank you. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.